Muy bien, alumnos, buenas tardes. Vamos a presentar la clase de fisiopatología de la hipertensión arterial. Este es un tema muy relevante en la práctica de cualquier médico egresado de cualquier facultad de medicina. Es la práctica cotidiana de cualquier médico y tiene que comprender bien la enfermedad. Lo primero que debemos de hacer antes de empezar es diferenciar la posible hipertensión arterial primaria de la secundaria, ¿no? Cuando hablamos de hipertensión secundaria, nos referimos a toda aquella hipertensión en la que podemos identificar una potencial causa. Por ejemplo, tumores productores de catecolaminas como el feocromocitoma, o cuando tenemos una estenosis de la arteria renal, la arteria renal entonces tendrá hipoflujo y esto activará el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual inducirá hipertensión arterial. Esas son causas secundarias, las identificamos e incluso las podemos corregir en forma definitiva. En cambio, la hipertensión arterial primaria, o que clásicamente se le dice esencial, es una hipertensión arterial que es la que enfrentamos todos los días, en la cual no se identifica una causa exactamente secundaria, pero sí hay mecanismos fisiopatológicos que describen el proceso de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, la hipertensión arterial tiene un gran impacto en la salud. Miren el estudio de Framingham, que es uno de los estudios prospectivos más largos y mejor desarrollados en la historia de la medicina, que ya tiene un seguimiento de más de 40 años. Este estudio, por ejemplo, ya demostraba que las personas que tienen hipertensión arterial, como ustedes lo están viendo ahí en la columna celeste, tiene una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, ya sea llamada enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, enfermedad vascular periférica o insuficiencia cardíaca. Como ya ha tenido en su clase, la hipertensión arterial es causa también de remodelación miocárdica y falla cardíaca a largo plazo. En sí, mucho del defecto que hablamos de la hipertensión arterial subyace en la disfunción endotelial. El endotelio es un órgano, ¿ok? Reviste propiamente todos los vasos sanguíneos y como consecuencia de su disfunción perderá propiamente toda su capacidad normal, reguladora a nivel de los vasos, como la vasodilatación, y se volverá más bien de vasoconstricción, se volverá, habrá procesos inflamatorios, proliferativos, habrá procesos de cúmulo de lípidos, y esto no es propiamente patognomónico de la hipertensión arterial. Otros procesos como la diabetes y la dislipidemia también pueden ser susceptibles de este proceso. Muy bien, este es el enfoque actual de la hipertensión arterial en cuanto a su fisiopatología. Ya ustedes deben de recordar que en fisiología les enseñaron que hemodinámicamente la presión arterial es producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y en efecto yo puedo tener diferentes causas conducentes al aumento del tono vascular, ya sea la misma actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la activación del simpático, o por otro lado, causas que conducen al incremento del gasto cardíaco. Esto normalmente estará relacionado al aumento del retorno venoso, la bulimia, a la ganancia positiva de sodio, y el sodio normalmente es un electrolito que tiene que ser regulado principalmente por el riñón. Aquí es cuando se incorpora o tenemos el riñón propiamente en este mecanismo, ¿ya? Deben de recordar que existe lo que se le llama la curva presión-natriuresis, como están viendo acá. En las axisas tenemos a la presión arterial y aquí en la ordenada tenemos la excreción de sodio por orina, y esto se corresponde a una ingesta de sodio. Cuando yo tengo una ingesta de sodio, digamos de 100 milimoles, esto se puede correlacionar con una excreción también de 100 milimoles y una presión arterial determinada de 100 milímetros de mercurio, dicho en forma esquemática. Pero el paciente con hipertensión arterial esencial, vamos a describir que la curva de presión natriuresis se desvía hacia la derecha. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué. Entonces, lo cierto es de que cuando existe un defecto natriurético a nivel renal, con incapacidad para eliminar esa carga de sodio, finalmente tendremos un balance positivo del mismo, una ganancia de la bulimia extracelular, del retorno venoso, del gasto cardíaco, y eso generará más hipertensión arterial. ¿Ok? Muy bien. Esto es lo que vamos a revisar rápidamente, empezando con los factores genéticos.
Primero que en sí, la hipertensión arterial es poligénica, es multifactorial. Así que difícilmente vamos a pensar de que se trata de una enfermedad en la que podemos aislar un defecto en un gen y podemos hacerle una terapia génica para corregir la hipertensión arterial. En eso no consiste, más bien es poligénica. O sea, le subyace ya este modelo en el que se le agrega el factor ambiental, ya sea por hábitos dietarios, etcétera. Entonces, esto difícilmente se aleja a una terapia aislada o monoterápica. Por eso es que actualmente cuando uno trata a un paciente con hipertensión arterial, a veces se utiliza fármacos que eh, puedan reducir varias dianas farmacológicas para controlar la hipertensión arterial. Ahora, si hablamos estrictamente de causas genéticas, en efecto vamos a tener que sí existe una causa monogénica, pero miren, menos del 1% de pacientes hipertensos la tendrá, como ocurre por ejemplo con el síndrome de Liddle. En el síndrome de Liddle, por ejemplo acá estamos viendo el trayecto de la nefrona. En el síndrome de Liddle, por ejemplo, vemos aquí que a nivel de las células principales, entre el túbulo distal y colector en el nefrón distal, se van a formar canales epiteliales de sodio mutados. Es una mutación. Y por lo tanto se secuestra más sodio y eso al final se asociará a hipertensión arterial. Esta diapositiva además nos recuerda para ver propiamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona y recordar que la aldosterona actúa en efecto a este nivel en esa célula principal con su receptor mineralocorticoideo, pero fíjense que por otro lado, también sobre el mismo receptor también actúa el cortisol, ¿ok? Entonces el cortisol también puede acoplarse al receptor mineralocorticoideo de la aldosterona. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Mencionamos esto porque ya van a ver que cuando ustedes traten de explicar algunas enfermedades endocrinas que cursan con hipercortisolismo, como el Cushing, entonces en los trastornos con hipercortisolismo, lo que se describe también como una manifestación es la hipertensión arterial. ¿Por qué hay hipertensión arterial en esos pacientes con endocrinopatías? Bueno, una de las razones es justamente esta, porque pueden compartir el mismo receptor mineralocorticoideo que se supone le corresponde a la aldosterona. En otras palabras, el cortisol, ¿ya? Si bien es totalmente diferente a la aldosterona, tendría un efecto mineralocorticoideo, ¿ok? Mineralocorticoideo light, por ejemplo. Entonces, ese efecto mineralocorticoideo se va a agravar cuando propiamente nosotros tengamos enfermedades con hipercortisolismo. Y en especial cuando tengamos, por ejemplo, deficiencias enzimáticas que me incapacitan su degradación, por ejemplo, la 11-beta deshidrogenasa, que normalmente debería degradarlo a cortisona. Muy bien. ¿Qué podemos decir de la dieta? Bueno, en general, una dieta en zonas industrializadas será diferente a la no industrializada, ¿no? La no industrializada, como muy bien puede ser en poblaciones aborígenes o que ingieren propiamente bastante frutas y verduras, vamos a ver que consiguen una gran cantidad de potasio procedente de la dieta y una muy baja cantidad de sodio. Recuerden que el sodio, el 80% viene de la comida procesada. No es el que está en la sal de la cocina, mesa, no, sino 80% comida procesada, ya sea que el alimento sea dulce, salado, etcétera, ¿ok? Siempre hay aditivos de sodio, como benzoato, ciclomato de sodio, etcétera, etcétera. Entonces, si más bien esta persona no se expone a ello, ingiere gran cantidad de frutas y verduras, miren la gran cantidad de potasio y la poca cantidad de sodio que ingiere, incluso se estima un radio acá, sodio-potasio más de 3. Diferente es lo que sucede en la población industrializada, que más bien lamentablemente se invierte este radio, bajo en potasio y alto en sodio. ¿Ok? Cuando una persona ingiere una dieta baja en potasio, la presión arterial también se incrementa. Una de las razones están relacionadas aquí a la bomba 3 sodio 2 potasio ATPasa. Acá vemos una célula muscular lisa de un vaso sanguíneo. Cuando tenemos una mayor oferta de sodio en el extracelular, por la ganancia del mismo que tenemos, esta bomba, que normalmente está ingresando el potasio y saca el sodio, se va a inhibir.
Y al inhibirse, entonces el sodio intracelular se va a incrementar. Por aquí, por otro lado, tenemos una bomba sodio-calcio. Y esa bomba sodio-calcio normalmente lo que hace es eliminar el calcio e ingresar el sodio. Pero como en este caso hay un aumento de la concentración del sodio intracelular, entonces lo que va a pasar es que esta bomba se va a inhibir. Al inhibirse, se va a aumentar la concentración de calcio a nivel del intracelular y eso aumentaría el tono vascular. En otras palabras, la ingesta de sodio también aumenta el tono vascular. Y tiene otros efectos proinflamatorios, estimula el factor nuclear kappa beta, el factor de crecimiento transformante beta, tiene mecanismos también prooxidativos. Miren, cada vez que vean activación del anión superóxido, pienso en los radicales libres. Disminución del nítrico y sus precursores como la L-arginina y aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. En cambio, si yo suplementara al paciente con potasio, se dice de que esto favorecería la natriuresis y también generaría una inhibición simpática. En general, cuando yo reduzco la ingesta de sodio, se reduce la hipertensión de los pacientes y también se reduce la presión arterial en las personas normotensas. Por eso es que en general, obviamente es bueno hacer una dieta saludable. ¿Qué podemos decir del sistema nervioso simpático? Porque cada vez que uno habla de hipertensión arterial, uno explica la actividad del sistema nervioso simpático y por otro lado del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Miren, el sistema simpático, a través de sus receptores, explica de varias formas cómo podría inducir hipertensión arterial. Por ejemplo, a través de su receptor alfa 1 está generando propiamente la vasoconstricción periférica y eso aumenta propiamente la presión arterial. O a través de sus receptores beta 1 con su efecto inotrópico positivo de la misma forma, o de sus receptores alfa 1 y 2 en la cual incrementaría el tono venoso favoreciendo el retorno a través de su efecto venuloconstrictor y este aumento de retorno venoso aumentaría la precarga y en consiguiente la presión arterial. Por otro lado, si se les pregunta cómo se vincula, ¿ya? Se les pregunta a ustedes cómo se vincula el sistema simpático con el sistema de angiotensina de aldosterona, lo que tendrían que indicar es a través del receptor beta 1, doctor, que se encuentra en las células justaglomerulares del riñón, favoreciendo la liberación de renina. Y simplemente ahí será la secuencia, luego de angiotensina finalmente 2 y de la aldosterona. La angiotensina 2 también incrementa la resistencia vascular periférica. Muy bien, si hablamos en efecto del RAS, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto ya lo saben, el precursor propiamente hepático sintetizado del angiotensinógeno, que gracias a la renina producida en el hígado vamos a transformar a angiotensina 1 y gracias a la enzima convertidora de angiotensina, que tiene distribución sistémica, no solo en el pulmón, pasaremos a la formación de angiotensina 2 que ya enfatizando a través de su receptor AT1 generará vasoconstricción, efecto promitogénico, lo que habíamos dicho antes. Se lo pone a su receptor AT2, ¿ya? El AT2 es más bien lo contrario, lo opuesto. Más bien generaría vasodilatación, antimitogénico, generaría natriuresis. En cambio, el mecanismo pleiotrópico patológico, en la que por incremento de la angiotensina 2 actúa en su receptor AT1, lo que va a generar más bien es vasoconstricción, promitogénesis, expresión del inhibidor del activador del plasminógeno tisular, pudiendo producir microtrombos en la circulación. Y fíjense, algunos aspectos importantes como este subrayen la retención de sodio, ¿no? A veces uno pensaría, doctor, la angiotensina 2 para que retenga sodio y agua tiene que haber sido transformada primero a aldosterona, ¿no? ¿Ok? O en otras palabras, tiene que haber promovido la producción de aldosterona. Pero fíjense que la angiotensina 2, a través de su receptor, ya es independiente de la aldosterona y ya está generando retención de sodio y agua. Muy bien, acá lo que les decía, recordar siempre cómo se activa la vía del NAP, gracias a la activación de la NAT oxidasa, ¿ok? Entonces, una vez que yo tenga esto, finalmente voy a tener la producción de radicales libres. Acá tengo el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno. ¿Ok? El peróxido de hidrógeno
al igual que el anión superóxido, son radicales libres, solo que este anión superóxido, miren, se puede unir al óxido nítrico y formar radicales libres dependientes del nitrógeno, ¿ya? Como el peroxinitrito. Y al final esa producción sería más contraproducente del valor previo si es que solo hubiéramos tenido óxido nítrico. Muy bien, la aldosterona también tiene lo suyo en cuanto al efecto a nivel cardíaco, por ejemplo, o a nivel tisular. Fíjense aquí, por ejemplo, diferentes modelos fisiopatológicos. Resulta que en uno de ellos vamos a encontrar, en el primero y en el segundo vamos a encontrar fibrosis. En el primero, por ejemplo, es una causa de hipertensión arterial secundaria, en la cual, al haber hipoflujo, como les había dicho, se va a activar la renina, luego la angiotensina, luego la aldosterona, y naturalmente habrá hipertensión arterial y habrá fibrosis, como estamos viendo aquí. En cambio, aquí lo que estamos haciendo experimentalmente es aplicarle directamente aldosterona al animal de laboratorio, o sea, en otras palabras, no ha habido un factor estimulante propio en el organismo para producir la angiotensina 2 y por eso es normal, pero por el efecto de la aldosterona, fíjense que también encontraremos finalmente fibrosis. En este otro modelo, en la que no tiene por qué estar incrementada la angiotensina 2 porque no hay hipoflujo, no tiene por qué estar aumentada la aldosterona porque no la estamos aplicando exógenamente, pero experimentalmente clampamos acá la aorta para aumentar la resistencia vascular periférica e inducir hipertensión arterial. Se logra, pero fíjense que no encontraremos fibrosis. ¿Eso qué significa? De que podríamos deducir de que para la fibrosis sí están interviniendo estas moléculas, no solo la angiotensina 2, sino también la aldosterona. ¿Ok? La angiotensina 2 normalmente se ha llevado esa credibilidad pleiotrópica patológica para generar diversas consecuencias a nivel de todo el organismo, pero también tiene lo suyo la aldosterona. Acá en este otro modelo experimental estamos viendo aquí más bien secciones transversales del grosor del ventrículo. Claramente se ve que en este primer ejemplo el grosor del ventrículo es mayor, a diferencia de este último. Y la diferencia es básicamente en cuanto a la presentación o no de sus receptores para la angiotensina 2, o sea, esos receptores AT1. Si a alguien se le ocurre hacer una deleción genética, es el modelo knockout, de todos los receptores AT1 de la angiotensina 2, miren, curiosamente no vamos a encontrar cambios a nivel del miocardio. ¿Ok? Acá probablemente no está incrementado de grosor. Ok, pasamos a otro modelo experimental, hacemos el modelo knockout, pero del riñón. ¿Ok? Entonces, a este nivel, lo que vamos a encontrar es de que no vamos a tener receptores AT1 de la angiotensina 2 a nivel del riñón, y fíjense que a nivel cardíaco casi no vamos a encontrar diferencias con el grupo que si le hubiéramos quitado todos los receptores. O sea, en otras palabras, no se está induciendo hipertrofia cardíaca si es que no presentas el receptor AT1 a nivel renal. En cambio acá, fíjense que lo que se ha hecho es una deleción cardíaca o sistémica que le dice. O sea, sí está presente los receptores AT1 a nivel renal, pero no están presentes a nivel cardíaco. Entonces, fíjense que el hecho de que sí estén presentes a nivel renal ya está induciendo una hipertrofia cardíaca. En otras palabras, el presentar los receptores a nivel renal y el rol que juega el riñón en la hipertensión arterial, finalmente genera efectos sistémicos, incluido a nivel del corazón. O sea, en otras palabras, el corazón padece las consecuencias de esta ganancia de sodio o de las acciones de la angiotensina 2. Solo que la angiotensina 2 principalmente su efecto patológico tendrá que ser mediado por el sodio a nivel de su regulación renal. Muy bien. Entonces es importante, es tan importante el riñón de que si ya se sabe de que si acá tenemos una rata hipertensa y le trasplantamos su riñón a esta rata que es normotensa, resulta que esta rata normotensa se va a volver hipertensa. O desde el otro punto de vista, si yo tengo acá una rata normotensa y le trasplanto su riñón a una rata hipertensa,
resulta que esta rata hipertensa se volverá normotensa. ¿Ok? Así es que más claro que el agua, imposible. La hipertensión arterial está dividida principalmente en cuanto a la respuesta al administrar cloruro de sodio en una hipertensión sal sensible, que son las que modifican o modulan su presión arterial frente a esa carga salina. Sal resistente es la que no modifica o por debajo de ello. Entonces, retomemos ese concepto inicial que les había dicho sobre la curva presión-natriuresis. Ya les había dicho, hay una correspondencia entre la presión arterial, entre la natriuresis y la ingesta de sodio. Y vamos a poner un ejemplo muy básico, por ejemplo, en la era prepandemia, cuando iban más todos al cine, comían a veces ingentes cantidades de, de palomitas, que estaba lleno de sal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí con esa sobrecarga salina? Lo que está pasando es de que del punto A, esa persona, ese estudiante, etcétera, va a migrar al punto B. ¿Esto qué significa? Que la presión arterial se va a elevar. ¿Para qué se eleva la presión arterial en este contexto? Se eleva justamente para favorecer la excreción de sodio, porque al tener más hipertensión, eso estará relacionado a un mayor filtrado también a nivel renal y por lo tanto tu carga de excreción de sodio sería mayor. Esa es la finalidad. Y en efecto, así se da, o sea, la capacidad natriurética está conservada y esa elevación de la presión arterial que alcanzamos del punto B luego regresará al punto A. ¿Ok? Eso serían las condiciones normales, fisiológicas. Pero ¿qué pasa en el paciente con hipertensión arterial, sal sensible? Como ya dijimos, la curva de presión natriuresis se desvía hacia la derecha. Del punto A pasó al punto B y luego lamentablemente ya no retorna nuevamente a A, sino digamos que se queda hacia la derecha en un punto C. ¿Ok? Muy bien. Entonces es como que colocando el ejemplo anterior, en el ejemplo anterior se supone que mi elevación de la presión arterial es transitoria y con la finalidad de favorecer la excreción de sodio en orina. Sin embargo, recuerden de que en estos pacientes que ya tienen hipertensión sal sensible tienen defectos natriuréticos. Así que ya hay una incapacidad para la eliminación del o la descarga de sodio. Muy bien. Entonces, lo que estábamos diciendo, tenemos un riñón que todavía tiene su capacidad natriurética normal, se expone a factores de riesgos como la hiperactividad del sistema simpático, lo que dijimos de la dieta. Y fíjense que esto lo que va a condicionar es una vasoconstricción, y al haber vasoconstricción, ¿ya? En cuanto a las arteriolas preglomerulares, le va a reducir el filtrado y la carga filtrada de sodio se va a tener que reducir. Al reducirse, lo que va a generar la nefrona como mecanismo compensatorio es una captación compensatoria tubular del sodio. ¿Ok? Y por lo tanto al final estaríamos tendiendo a la retención del mismo. Muy bien, al retenerse el sodio, ojo, que uno de los mecanismos, como ya estaba explicando en el ejemplo del cine, uno de los mecanismos, si tu cuerpo tiene mucho sodio, justamente es elevar la presión arterial. ¿Pero para qué? Para favorecer el efecto natriurético. Y lo mismo vemos acá, al retener sodio, esto incrementa la presión arterial y la finalidad de eso es favorecer la carga que tiene dificultad para filtrarse del sodio. Por eso es de que al final podemos llegar a ver esto, un paciente que la natriuresis aparentemente la recupera, pero ya está hipertenso, ¿no? Muy bien, entonces esto es lo que estábamos diciendo acá, ahora voy a completar la idea. Entonces, fíjense, la presión arterial, o empezamos de acá, si yo tengo un balance positivo de sodio, aumenta la volemia, el retorno venoso, el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, y la presión arterial no es que se quede ahí, aumenta la presión arterial y aumenta la carga filtrada de sodio. Si aumentara la carga filtrada de sodio y su natriuresis, eso sería normal y la presión arterial bajaría. Pero como este es un paciente ya crónico con factores de riesgos o predisposiciones, esta curva se desvía hacia la derecha. ¿Ok? Ya no retorna a su punto original, sino se queda en otro punto de su hipertensión arterial. ¿Ok? Muy bien, algunos otros factores complementarios, por ejemplo, diferenciar que la obesidad que sí se tiene asociada a un mayor riesgo cardiovascular e hipertensión arterial es la obesidad visceral, no tanto la obesidad subcutánea.
Esta de acá, además de la hipertensión arterial, indirectamente aumenta la secreción de insulina, y la secreción de insulina aumenta la retención de sodio, la remodelación vascular, la descarga simpática y por lo tanto los tres inducen hipertensión arterial. Esta es otra vía que también promueve la hipertensión arterial, que es la del ácido úrico. Recordar que esto proviene de alimentos celulares, de las purinas, que se transforma a santina, y gracias a la santina oxidasa se forma ácido úrico. ¿Ok? El ácido úrico, normalmente en otras especies de mamíferos u otros animales, se puede degradar por la presencia de la uricasa a la lantoína, pero en el hombre y en simios, fíjense que se describe que hubo una mutación hace mucho tiempo atrás y por lo tanto eso evitó de que podamos captar debidamente el ácido úrico, degradar el ácido úrico. Por lo tanto, lo que tendremos es muchos pacientes que tienen un mal patrón dietario, elevación del ácido úrico e hipertensión arterial, y que como vemos acá, cada vez que se incrementa la capacidad de vasodilatación del cuerpo se reduce. Lo mismo vemos acá, los pacientes que tienen mayor concentración de ácido úrico son los pacientes que tienen hipertensión arterial primaria. Y el endotelio, si empieza a estar disfuncionante, también lo estará capacidad de vasodilatación, ¿ok? La vasodilatación, miren que aquí en forma comparativa podemos ver la de un paciente que tiene el colesterol normal, que lo que estamos viendo acá es en celeste, a diferencia de lo que se tuviera con hipercolesterolemia, que esa capacidad de vasodilatación se reduciría. Muy bien, otros factores derivados del endotelio serán propiamente la endotelina, como la 1, que es la que se le debe su efecto pleiotrópico patológico, la cual puede actuar a nivel de los receptores de la endotelina A y de la endotelina B. Por supuesto que el que nos interesa para fines de vasoconstricción, remodelación vascular, es propiamente el receptor de la endotelina A. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, un poquito de lo que es rigidez arterial. Recordar que a nivel de los censos poblacionales en Estados Unidos, y eso es inherente a la fisiología, la hipertensión arterial siempre va aumentando con la edad, en especial la sistólica. Eso es normal. Pero llegará un punto en el que se cruza la línea y el paciente se vuelve hipertenso. Lo que estamos viendo acá es que cada vez que se va incrementando el grupo etario, ¿ya? Por decenios, vemos de que la hipertensión arterial se incrementa. En especial la hipertensión arterial sistólica, como estamos viendo acá, ¿ya? Tanto en la población, bueno, principalmente en la población anciana, donde se ve más proclive esto. Pero por otro lado, fíjense que la presión arterial diastólica se va reduciendo mientras uno va avanzando en edad, ¿no? Y esto está relacionado a esa pérdida que tiene propiamente el vaso sanguíneo de su distensión endotelial. Por eso es que cuando una persona avanza en edad, decimos que la presión de pulso se va incrementando. Muy bien, entonces, para poder entender por qué la presión arterial diastólica se reduce, simplemente hay que entender el fenómeno de sístole y de diástole. Durante la sístole, producto de la eyección cardíaca, fíjese cómo se distienden las paredes de los vasos sanguíneos, es normal. Y durante la diástole, esta pared que estaba previamente distendida, ¿cierto? Y que es acorde o proporcional a lo que se había distendido durante el periodo sistólico, fíjense que durante la diástole justamente mantiene la presión arterial a este nivel y para que logre esto, ¿ya? Para que logre esto tiene que tener una buena capacidad elástica en los vasos sanguíneos. Entonces, ¿por qué por qué la presión arterial diastólica se reduce en los ancianos? Justamente por la pérdida de su capacidad de vasodilatación. ¿Ok? Pérdida la capacidad de la relajación de ese vaso sanguíneo. Si ese vaso sanguíneo está rígido, ya no se va a poder distender, y al no poderse distender, va a perder su capacidad de recuperar su tono vascular. Muy bien, eso de acá es para hablar un poco sobre el reflejo de la onda de pulso. Solamente mencionar que el reflejo de la onda de pulso debería de llegar siempre durante el periodo diastólico, que se asocia propiamente a la arborización de las ramas arteriales. Eh, Normalmente yo tengo una onda relacionada a la eyección miocárdica, y cuando llega esa onda a nivel del árbol arterial, retorna como lo que se llama una onda de reflexión.
Si hay rigidez de los vasos sanguíneos, aumentará la velocidad de conducción y la onda de reflexión llegará en la sístole, generando mayor sobrecarga ventricular. Debe llegar en la diástole. Por eso sí que es importante hacer estas definiciones. Tenemos una onda que propiamente obedece a la eyección cardíaca, tenemos una onda reflejada y tenemos una superposición de ambas. Y cuando tenemos la superposición de ambas, por acá estará lo que será la presión sistólica, por acá la presión diastólica, y esto es lo que sería la presión de incremento o de aumento de la hipertensión arterial. ¿Cuándo yo voy a ver eso? Cuando tengo mayor rigidez arterial. Si no tengo rigidez arterial, no tendría por qué ver esos picos. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre hipertensión arterial? Recuerden que esta es la hipertensión arterial esencial, ¿ya? Sí, Juan Pablo. Bueno, más una petición un poco curiosa. Sí, podría pasar a clase grupo 1, ya que no tuvimos clase de fisiopatología. Sí, vamos a pasar. Refería al Ok, grupo 1. Elian. El grupo 1 me refería. Sí, doctor. Disculpe, una consulta. Nos mostró una imagen de los ratones, de los ratoncitos, el experimento al momento de trasplantar el riñón que le mejoraba la hipertensión arterial. ¿Eso se ha visto solo en ratones o, por ejemplo, en un caso hipotético, si fuera un paciente que tiene hipertensión arterial y también tiene falla renal y tiene un trasplante de un riñón sano, ¿mejoraría también su hipertensión arterial? Claro, lo que pasa es de que, a ver, vamos a poner o sea, experimentalmente eso está bien claro, ¿no? Y por supuesto que con la misma lógica también aplica a nivel, en los pacientes. Solo que cuando nosotros hablamos de los donantes, normalmente si hablamos de donantes vivos, ¿ya? Por ejemplo, del riñón, normalmente el que dona es una persona sana, ¿ok? Entonces, si tú donas un riñón sano, como acá muy bien podría darse el caso, la persona que es receptora, por supuesto que podría ya no requerir medicación para la hipertensión arterial, y eso se ve también con mucha frecuencia, ¿no? Pacientes que llegaron a la insuficiencia renal por la hipertensión arterial, luego se trasplantan y eso hace que la cantidad de medicación que utilicen es menor. ¿Por qué razón no se puede alcanzar una corrección al 100%? Porque los pacientes, cuando tienen hipertensión arterial, es una enfermedad que tiene años de evolución. Entonces, cuando una enfermedad tiene años de evolución, en lo que corresponde a hipertensión esencial hay remodelación vascular. ¿Eso qué significa? Que el vaso sanguíneo ya ha cambiado de forma. O sea, la geometría de ese vaso ya se queda hipertrófica. Entonces, al volverse hipertrófico, o sea, el paciente siempre ya estaría con hipertensión arterial por el aumento de la resistencia vascular periférica, ¿no? Por supuesto que el trasplantarle, darle un riñón de una persona que tiene una buena capacidad natriurética, seguro que lo va a ayudar, pero a eso se le opone ya los cambios que tiene a nivel de los vasos sanguíneos. O sea, así es como más o menos se tiene que interpretar, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor. Ok, muy bien. Entonces vamos a colgar la clase en los otros grupos, por supuesto que sí, ¿ya? Muy bien, eso sería todo. Hasta luego, cuídense.